Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Hoy continuamos con nuestra serie de reportajes sobre los préstamos tomados por el Estado en los últimos 4 años. En este periodo se han aprobado 8 empréstitos por más de 89.312 millones de pesos destinados al sector transporte, de lo que abundamos esta noche. También abordamos los 70 millones de dólares en financiamiento estatal para proyectos de sostenibilidad. Además, seguimos de cerca los casos de desaparecidos en el país. Desde 2020 hasta junio del 2024, el Congreso Nacional ha aprobado 8 préstamos con entidades financieras internacionales para mejorar el transporte terrestre, la movilidad y la seguridad vial de República Dominicana. Estos financiamientos suman aproximadamente 1.476 millones de dólares, es decir, más de 89.312 millones de pesos dominicanos. Este capital se ha destinado a diversos proyectos, incluyendo la ampliación de la capacidad de transporte de la línea 1 del Metro de Santo Domingo, para la cual se tomaron 2 préstamos a la Agencia Francesa de Desarrollo, que totalizan ya más de 130 millones de euros, además de la inversión en obras como la circunvalación de Asua con un monto de 5.000 millones de pesos y la circunvalación de Baní, que comprende una inversión de 2.200 millones de pesos, así como la reconstrucción de la avenida ecológica hasta la ciudad Juan Bosch. Yo creo que la política de endeudamiento que se ha seguido no es correcta, es perjudicial para la economía. El endeudamiento público en República Dominicana ha crecido notablemente en los últimos años. Desde el 2020 a la fecha, el Estado dominicano ha contado con más de 40 préstamos con entidades financieras internacionales, lo que genera preguntas sobre la sostenibilidad de la deuda y el impacto positivo o negativo en la economía. Aunque estos han sido esenciales para abordar diversas necesidades, desde impulsar proyectos de infraestructuras hasta sostener los programas sociales, también ha creado dependencia del financiamiento externo que limita la autonomía económica. Tiene amenazas que debería enfrentar. Tiene la amenaza de la distribución de los beneficios del crecimiento económico. Tiene la amenaza de la sostenibilidad del crecimiento, porque depende mucho del endeudamiento interno y externo. Tiene la amenaza de la falta de competencia y competitividad con relación a otros países del área del continente, que son competidores nuestros. Siempre hay amenazas en el contexto en que se va generando la actividad económica. Hay un contexto externo, situaciones que se dan dentro del campo de la geopolítica que yo creo que son gran parte de las amenazas que tiene la economía dominicana, al igual que el resto de la economía de la región. Estos endeudamientos buscan compensar la falta de dinero que presenta la República Dominicana por el déficit presupuestario. Hay todavía falencias que tiene la economía dominicana, está operando con un déficit en sus finanzas públicas de alrededor del 3.1%. Eso significa que los déficits se reflejan en un mayor nivel de endeudamiento, porque claramente hay que buscar el mecanismo en el cual se va a financiar ese déficit que está generando y se está generando en las finanzas públicas. Debido al creciente déficit fiscal que enfrenta el país, economistas consideran que las solicitudes de los préstamos gubernamentales como medidas para financiar obligaciones se debe a un problema estructural. La República Dominicana tiene un tema estructural, con el tema evidentemente de las necesidades de demandar financiamiento externo para cubrir gran parte del déficit que se genera y se ha generado todos los años. En este año, básicamente en el presupuesto del año 2024, las necesidades de financiamiento para este año rondan los 344.000 millones de pesos. De acuerdo a informaciones suministradas por la Cámara de Diputados, de 2020 a junio del 2024, el Estado Dominicano ha obtenido la aprobación de 8 préstamos para inversión en proyectos que buscan mejorar la movilidad del transporte terrestre y la seguridad vial del país, por ejemplo. La suma de estos asciende a 1.476.247.183 dólares aproximadamente. Generalmente, en la gran mayoría de los países, quien asume esos grandes proyectos es el Estado. Y en ese sentido,
como los recursos son tan amplios, tan grandes, tiene que buscar un financiamiento, es decir, buscar dinero prestado. En 2020 fueron aprobados 2 préstamos por un monto total de $500 millones, los cuales fueron suscritos con la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo para ser utilizados en mejoras de tránsito. Ambas propuestas fueron depositadas por el Poder Ejecutivo y están segmentadas en $250 millones con la AFD y $250 millones con el BID. El acelerado crecimiento de la población dominicana y la consecuente presión sobre la infraestructura y los servicios en los centros urbanos han superado la demanda de la oferta de transporte y condujeron al deterioro de las condiciones de movilidad. Se traduce en un gasto para el Estado dominicano, porque el combustible que se quema, los neumáticos que se gastan, las piezas que se consumen en un tapón, todo eso son dólares que se gastan sin obtener una recompensa para la nación. Para la mejora sectorial de la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial de 2021, se ejecutaron varios proyectos y según la plataforma de transparencia, la construcción de estos es considerada como de mayor inversión. Esos proyectos fueron los siguientes: la construcción de la segunda línea del teleférico en Santo Domingo Oeste, la que cuenta con 4 estaciones, 163 cabinas con capacidad para transportar 400.000 personas que habitan en el entorno, recorriendo una distancia de 4.20 kilómetros en 15 minutos. El proyecto fue inaugurado en mayo del 2023. Lo que hay que tratar es que el endeudamiento que se haga sean para proyectos de inversión, y eso es lo que va a permitir aumentar la capacidad productiva de la nación y mejorar las condiciones de vida de la sociedad dominicana. Otro fue el mejoramiento urbano, social y ambiental del barrio Domingo Savio, que busca revitalizar y recuperar la margen del río Osama, impactando directamente a más de 43.000 residentes de 2 de los sectores más populares y densos del Distrito Nacional, La Ciénaga y Los Guandules. Este fue inaugurado en diciembre del 2023. Entre las inversiones públicas en Santo Domingo están las mejoras de infraestructura vial y reconstrucción de la avenida ecológica hasta la ciudad Juan Bosch, mientras que al sur se construyó la primera etapa de la circunvalación de Asua, una vía que busca optimizar el transporte interprovincial que conecta la capital con las provincias de Pedernales, Barahona, Bauruco, Asua, San Juan de la Maguana, Elías Piña e Independencia. Se inauguró en febrero del 2023. Cuando nosotros nos endeudamos y hacemos una carretera, hacemos una circunvalación, hacemos un monorriel, ampliamos el teleférico, eso mucha gente se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque se va a transportar de un lugar a otro de manera rápida, barata, y además te va a ahorrar combustible. También le sigue la construcción de la avenida Circunvalación de Baní en la provincia Peravia, que a la fecha, de acuerdo con datos del Ministerio de Obras Públicas, en diciembre del 2024 sería inaugurada la primera fase. El tránsito en la República Dominicana es un servicio público de muy mala calidad, y eso necesita un proceso de reorganización de manera institucional, pero también necesita de una ampliación de la infraestructura y de una mayor conexión. Yo creo que en la República Dominicana estamos en los inicios de seguir expandiendo todo el proceso de infraestructura, de interconectar gran parte de los sectores en la República Dominicana, en las provincias, las localidades. En el Gran Santo Domingo, cada día el metro es uno de los medios de transportes más utilizados. En diciembre del 2023, la Oficina del Reordenamiento del Transporte, OPRET, dio datos de que el metro superó los 100 millones de usuarios transportados en un año. Buscando ampliar el servicio, el Estado adquirió en 2021 y 2022 2 nuevos préstamos, respectivamente, contratando con la Agencia Francesa de Desarrollo. El 15 de enero del 2021 fue aprobado un empréstito por un monto de 44.976.162 euros
y el 29 de junio del 2022 se aprobaron otros 86 millones de euros. Estas cifras ascienden a un monto total de 130.976.162 euros para aumentar la capacidad de transporte de la línea 1 del Metro de Santo Domingo. Lo que hay que saber es que generalmente cuando tú te endeudas para ese tipo de infraestructura, no es un endeudamiento malo, porque tú estás tomando un pasivo y sobre ese pasivo tú estás construyendo un activo. Este proyecto presentó notoriedad con la construcción de la ampliación de las estaciones elevadas del municipio de Santo Domingo Norte para acoplar trenes de 6 vagones en vez de 3. En este proyecto se tiene contemplado poner en funcionamiento 24 trenes acoplables, de los cuales han llegado 14 al país. Los 10 restantes están actualmente en fabricación en el Centro Industrial de Material Rodante de Santa Perpetua, en Mógoda de Barcelona. Actualmente el proyecto de extensión de la línea 1B del Metro de Santo Domingo se encuentra en proceso de ejecución. Otro préstamo para invertir en el Metro de Santo Domingo fue el aprobado el 30 de noviembre del 2023 con un monto de financiamiento de 250 millones de dólares para la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo. Esta estaría compuesta por 5 estaciones que se extienden desde la estación existente María Montés de la avenida Luperón hasta Los Alcarrizos, con un tramo elevado de 6.45 kilómetros de longitud y un subterráneo de 900 metros. La iniciativa también incluye la construcción de una carretera marginal del lado sur de la autopista Duarte, de aproximadamente 7.5 kilómetros, que sirve para facilitar la construcción del metro y, al finalizar la obra, permitirá el acceso a las comunidades de los alrededores. El transporte en la ciudad realmente es un desastre, entonces ya hay vías que no se pueden ampliar más por las construcciones que tienen alrededor. Entiendo que si se puede, ¿verdad?, ampliar más el metro, crear otro sistema de transporte que no dependan tanto de las vías terrestres, sería excelente. Otros 2 préstamos para dar continuidad al programa de apoyo a la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial del país fueron el aprobado el 3 de octubre del 2022, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 250 millones de dólares y el aprobado el 6 de octubre del 2023 por un monto de 190.132.142 euros. Yo creo que la política de endeudamiento que se ha seguido no es correcta, es perjudicial para la economía, porque se ha preferido 2 modalidades de endeudamiento que antes no existían en la economía dominicana. Luego fue aprobado otro convenio de préstamos entre el país y el Banco Interamericano de Desarrollo a finales del 2022 para el proyecto de mejoramiento de la infraestructura vial, esta vez por un monto de 140 millones de dólares. El objetivo general del desarrollo del programa, según los documentos, es contribuir a mejorar la conectividad regional del país a través de la provisión de servicios de transporte seguro, confiables y accesibles, que garanticen disponibilidad para el acceso a servicios básicos y mercados, y promover un modelo de empleabilidad inclusiva asociado a las obras. En la administración pública, yo creo que esa justificación de tomar un préstamo para un proyecto, muchas veces termina siendo un eufemismo, un motivo político para justificar un préstamo que no te garantiza el buen uso de esos dineros. Históricamente se observa el crecimiento y desarrollo económico de los países, condicionado a la solución de la movilidad y disponibilidad de medios de transporte económicamente eficientes. Tradicionalmente los grandes proyectos básicamente se financian a través de organismos multilaterales y que le permiten de una forma u otra tener recursos baratos relativamente y a largo plazo. A pesar de los préstamos tomados por el Estado para contrarrestar la problemática, en los últimos años el aumento de la demanda de transporte y del tránsito han traído como consecuencia incrementos en la congestión vehicular. El economista Antonio Siriaco afirma que solucionar esta problemática es una labor que tomará años, ya que es una inversión de largo plazo que no solamente toca al actual gobierno, sino también a los venideros. Esa inversión
no solamente le toca a este gobierno, sino a los que van a venir también, porque conectar una nación es un proyecto de largo plazo. Cuando uno va a naciones que han tenido esos éxitos, por ejemplo, a España, que estaba tan interconectado, eso ha sido un proceso de 30 años, donde ha habido una inversión totalmente permanente en metros, en transvía, en metros, por ejemplo, que van de una localidad a otra. Todavía la República Dominicana está en pañales. Tras la pausa. Que el 60% del producto lo tenemos hipotecado, porque se debe, y además porque absorbe un porcentaje significativo de las recaudaciones. En intereses solo se va la tercera parte, sin incluir la amortización de esos préstamos. Entre los préstamos contratados por el Estado para la inversión en diversos sectores se destaca el aprobado el 11 de octubre del 2021 por un monto de $100 millones, equivalente a más de 6.000 millones de pesos, para la ampliación del puerto de Manzanillo en Montecristi. Además, se destinó un préstamo de $70 millones, más de 4.000 millones de pesos, para financiar el proyecto de gestión costera sostenible, contribuyendo así a la sostenibilidad de las zonas litorales. Otro importante préstamo fue aprobado el 6 de octubre del 2023 en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de $44 millones. Este financiamiento está destinado al proyecto para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos del Gran Santo Domingo, entiéndase, la basura. Yo creo que la política de endeudamiento que se ha seguido no es correcta, es perjudicial para la economía. El impulso de proyectos de infraestructuras, la recuperación post-pandemia y los desafíos económicos propios de la época son la motivación principal de la gestión financiera del Estado, respaldada por los préstamos externos. Sobre esto se suscita un intenso debate por el impacto en la sostenibilidad fiscal del país. En busca de crecimiento socioeconómico en la provincia de Montecristi, se llevó a cabo el proyecto de rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo. Esta construcción se lleva a cabo con un préstamo de $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobado el 11 de octubre del 2021. Asimismo, para contribuir a la sostenibilidad de las zonas costeras con restauraciones y preservaciones de las costas prioritarias de uso turístico, se aprobó otro préstamo de $70 millones con el que se financió el proyecto de gestión costera sostenible, ya que en los 1.600 kilómetros de costa arenosa del país, el 70% sufre erosión, pérdida o desplazamiento de tierra debido a la acción de las olas, corrientes o mareas. Por otro lado, en diversos sectores del Gran Santo Domingo, las calles y avenidas se convierten en pequeños vertederos improvisados, a pesar de la promulgación de la pieza legislativa 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Para hacerle frente a esta problemática, fue aprobado un endeudamiento el 6 de octubre del 2023 por una suma de $44.200.000, con el cual se pretende financiar el proyecto para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo. La deuda externa en República Dominicana ha sido un tema crucial. A lo largo de las décadas, los diferentes gobiernos han lidiado con las implicaciones del endeudamiento. Desde la Segunda República del 1865 hasta el año 2002, la economía dominicana presenta una historia de momentos significativos e impactantes, de acuerdo a cada época. Veamos.
En la Segunda República, que comprende un lapso desde 1865 a 1916, se caracterizó por una baja de los ingresos aduanales y baja de precios de los productos agrícolas, mientras que de 1924 a 1930, en la Tercera República, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la política de buen vecino de Estados Unidos, el gobierno dominicano logró un nuevo acuerdo que eliminó el control norteamericano sobre las aduanas, permitiendo al país aumentar su deuda externa sin requerir permisos. Este tratado, firmado en 1940, llamado en Santo Domingo como Tratado Trujillo-Ull, garantizaba la deuda de las rentas del Estado. Con la llegada al poder de Rafael Leónidas Trujillo en el 1930, la situación económica del gobierno central era delicada. Los ingresos fiscales habían caído significativamente. Sin embargo, consciente de su proyecto económico, político, se dispuso de medidas fiscales y monetarias tendentes a aumentar los ingresos del gobierno. También se propuso el pago de la deuda externa, lo que logró totalmente en julio de 1947. Bajo el régimen de Trujillo, la deuda externa global dominicana creció significativamente, aumentando de 161 millones en 1966 a 1.353 millones en 1978. Durante este tiempo, el gobierno desvió recursos hacia la industria de la construcción en lugar de la producción agrícola, lo que junto con otros déficits en la balanza de pagos provocó un saldo desfavorable en la economía de entonces. A pesar de los incrementos en las exportaciones debido al alza de precios en el mercado mundial, la dependencia del endeudamiento continuó como una solución a cada crisis fiscal que se hicieron recurrentes. De 1966 a 1978, durante el mandato del Dr. Joaquín Balaguer, el endeudamiento externo se convirtió en una herramienta clave para lidiar con las demandas económicas del 1978. La deuda externa alcanzó 1.353 millones, reflejando un crecimiento notable en los compromisos financieros del país. Mientras que para el periodo de gobierno de Salvador Jorge Blanco, la deuda externa global dominicana tuvo un crecimiento sostenido al pasar de 2.923 millones en 1982 a 3.810 millones en 1986. Para ese año, el doctor Balaguer encontró la deuda externa en 3.810 millones de dólares. En este periodo se suspendió el pago de la deuda externa, lo que contribuyó a aislar a la República Dominicana, aumentando su deuda entonces a 3.900 millones de dólares. A final de 1990, Balaguer retomó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Se inició así un programa de reestructuración económica sustentado en la reforma arancelaria y financiera. Para el gobierno de Leonel Fernández en 1996, ya el país tenía una deuda externa de 3.994 millones de dólares, dejándola reducida al término de su periodo de gobierno en el 2000 a 3.676 millones, disminuyéndola significativamente. De acuerdo con las cifras, Fernández disminuyó la deuda en un 10%, lo que equivale a aproximadamente 300 millones de dólares. Por otra parte, a finales del 2000, bajo el gobierno de Hipólito Mejía, la deuda externa ascendía entonces a 3.384.8 millones de dólares. En ese momento, el gobierno defendía la tesis de que República Dominicana era uno de los países menos endeudados de América Latina. En el año 2000, aquí se destinaba alrededor de menos del 1% al pago de intereses de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y en el año 2023 se dedicó el 3.1% del Producto Interno Bruto al pago de intereses. Se hicieron 2 emisiones de bonos soberanos por un monto conjunto de 1.100 millones de dólares, además de otros préstamos con bancos internacionales privados y organismos multilaterales. Yo creo que la fiebre del endeudamiento comienza en el año 2002, cuando se incursionó por primera vez en los bonos soberanos, que le cogimos el gustico. En la actualidad, el endeudamiento tiene consecuencias a largo plazo, limitando los recursos para inversión en áreas cruciales. La consecuencia de ello es precisamente la que te acabo de decir, que el 60%
del producto lo tenemos hipotecado, porque se debe, y además porque absorbe un porcentaje significativo de las recaudaciones. En intereses solo se va la tercera parte, sin incluir la amortización de esos préstamos. Esta dependencia del financiamiento también crea vulnerabilidades monetarias, ya que los pagos de deuda pueden desviar fondos de prioridades nacionales. Y imagínate si un Estado que tiene que pagar 300.000 millones de pesos al año en pago de intereses, comisiones y amortización, eso es un dinero que pudo haberse dedicado a satisfacer necesidades de la gente. Entonces ese modelo hay que romperlo. El economista Antonio Siriaco afirmó que una nueva reforma tributaria debe contener una cláusula donde los endeudamientos externos solo sean para gastos de inversión. Y yo creo que en ese sentido debe haber dentro de este contexto de reforma fiscal, debe haber una cláusula, debe haber una regla que diga que solo el endeudamiento sea para gastos de inversión. Eso ocurre en Chile y en otros países, y eso le permite realmente a la economía, a los gobiernos, hacer una inversión de calidad, que eso es lo que se busca. Para el 2024, la República Dominicana se presenta ante un desafío de reforma fiscal, con el objetivo de garantizar finanzas públicas sanas y reducir la deuda. Para el gobierno dominicano, crear un mecanismo de mejorar las recaudaciones a través de la eficiencia y que estos recursos sirvan para la inversión pública sigue siendo un desafío. Creo que ese es el único mecanismo que necesitan los gobiernos, mejorar la eficiencia recaudatoria, que esa eficiencia recaudatoria le permita, de una forma u otra, tener recursos disponibles para invertir más, y eso reduce, obviamente, las necesidades de tomar dinero prestado. Una alta tasa de ciudadanos dominicanos residentes en Gran Santo Domingo opinan de forma negativa sobre los préstamos externos y los catalogan como contratos innecesarios. Son innecesarios los préstamos que han cogido. Ellos desde hace mucho tiempo están gobernando a través de préstamos internacionales, ¿me entiendes? Parece que el presupuesto del año no le alcanza, no le da. Son tantos los problemas que tiene este país que tienen que buscar cuarto en prestado. Yo considero que son innecesarios porque no veo como que están haciendo lo que tienen que hacer. Bueno, yo considero que son innecesarios, sí. No es necesario tomar tantos préstamos porque cada día el país va más atrás, y atrás y atrás. Creo que en vez de hacer más deuda, se debería intentar regular mejor los procesos del país en donde nos traigan más beneficios. ¿Para qué? Para eso mismo, para evitar los préstamos. Son innecesarios porque son demasiados, han cogido demasiados préstamos. Primer gobierno que yo veo que coge demasiados cuartos. De acuerdo a datos del 2021 del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública de los países de América Latina en relación con su Producto Interno Bruto se ve de esta manera. Venezuela es el país de la región con la deuda más alta, comprometiendo un 307%, seguido por Brasil con un 91,9% y en un 86,1% a Bolivia. Argentina presentó una deuda de 74,4% y junto con El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Colombia presentaron deudas que van desde 69% hasta 60%, mientras que República Dominicana se posiciona en el 10º lugar con un 59,4%.